Edad Media, lírica tradicional. Se cree que los primeros poemas son originarios de la era rupestre. Ya sabéis, esa época en la que los humanos se dedicaban a pintar esos animalillos tan monos en las cuevas. Mientras pintaban, se dedicaban a cantar para entretenerse, como muchos de nosotros hacemos. El que canta, su mal espanta. Se supone que estas pinturas y canciones les atribuían propiedades mágicas y los utilizaban en rituales para que les ayudaran en la caza y en la concepción. Bastante después, el latín se convirtió en la lengua más importante y más hablada en Europa gracias a la expansión de Roma. Pero allá como en los siglos XI y XII, los europeos empezaron a usar lenguas de sus territorios en la literatura y a usar el amor como tema. Así surgió la lírica popular. La lírica popular o folclórica es aquella que cantaba o recitaba el pueblo, la gente del campo y de las aldeas, sobre todo en una sociedad rural como la de Europa durante la Edad Media. Esta estaba dividida en tres estamentos: la nobleza, la iglesia y el pueblo. La nobleza y la iglesia gozaban de privilegios mientras que el pueblo tenía dificultades para sobrevivir. Debían trabajar en las tierras de su señor feudal, cumplir las leyes de éste, pagar impuestos, etc., a cambio de ser defendidos por un ejército. Además, pasar de un estamento a otro era casi imposible. Volviendo a la lírica popular, los explotados aldeanos recitaban canciones creadas por ellos para expresar sus sentimientos y hacer su trabajo más ameno. Normalmente, estas cancioncillas se transmitían de forma oral, ya que el pueblo era analfabeto y el pergamino era muy caro. Iban acompañadas de un baile. También se le llama poesía lírica, ya que se tocaba con un instrumento llamado lira. La lírica popular destaca por las siguientes características, las cuales le hacían diferente. 1. Vocabulario sencillo y emocionante. 2. Canciones cortas y fáciles de recordar. 3. Para ayudar a memorizarlo más fácilmente, usaban muchas repeticiones y paralelismos. 4. Los versos los cantaba un único solista y en los momentos del estribillo la audiencia hacía los coros, ya que se repetía y, como hemos dicho antes, era fácil de recordar. ¿A qué os recuerda eso? Sí, las canciones de hoy en día tienen mucho en común. Las dos son cantadas por un solista, un juglar medieval o un grupo musical, aunque actualmente podemos encontrar canciones tanto en la radio, la televisión o internet. Por cierto, los juglares eran generalmente hombres que iban de pueblo en pueblo divirtiendo a la gente con sus canciones, bailes o juegos a cambio de dinero. Son los principales difusores de la lírica popular. 5. Por último, antes de profundizar en el tema, tenemos que mencionar varios símbolos importantísimos en la lírica popular. 1. El yo lírico solía ser una mujer. 2. Los amigos eran los amantes. 3. La guarda era una chica que mostraba su deseo por ser independiente. 4. La niña precoz era una chica que sentía deseos de hallar un amigo y que notaba que era atraída por los hombres. Y por último, la madre o la hermana solían ser el confidente. En otras ocasiones, el confidente era el mar. Evolución e influencia de la lírica popular. Como es lógico, os preguntaréis cómo han llegado estas obras a nosotros si fueron compuestas hace más de 500 años. El caso es que la mayoría de la lírica tradicional no está en nuestras manos. La pequeña parte que ha llegado a nosotros es gracias a los poetas cultos del siglo XV, quienes añadieron estas canciones populares a las suyas como estribillo o estrofa final. Les gustaban, ya que pocas veces con tan pocas palabras y un lenguaje tan sencillo se podía expresar un sentimiento tan profundo. Por si fuera poco, más tarde, expertos en folclore como Juan Antonio de Iza Zamacaola, Antonio Machado Álvarez, Luis Montoto o Eusebio Vasco fueron recogiendo la lírica popular hispánica durante los siglos XVIII y XIX. Por otro lado, en cuanto a la evolución e influencia de esta lírica, podemos destacar varios movimientos artísticos
como por ejemplo el neopopularismo, que influenció a autores del posromanticismo y de la generación del 27 y en el que claramente se ven semejanzas con la lírica y el canto popular. Composiciones cortas, versos cortos, estribillo, repeticiones, paralelismos, etc. Dentro de este movimiento se encuentran autores como Rafael Alberti con Marinero en tierra y Federico García Lorca con Poemas del cante jondo y Romancero gitano. Aunque no lo creáis, el blues o el gospel y la lírica popular tienen cosas en común. Hasta la abolición de la esclavitud en Estados Unidos en 1865, los esclavos afroamericanos creaban work songs, composiciones que cantaban durante las monótonas labores del campo. Mediante estas representaban los sufrimientos más que las alegrías de sus corazones. ¿Eso nos resulta familiar? Algunas de estas canciones eran religiosas y los esclavos empezaron a cantarlas en la iglesia durante los sermones, los cuales se convertían en celebraciones musicales muy intensas. A día de hoy ocurre lo mismo con la famosa música gospel. Pero, por otro lado, también son de mencionar field hollers o gritos de campo, los cuales eran cantados por un solista y derivaron en el género blues. Por último, son de mencionar ejemplos tan simples como las canciones infantiles o incluso las bilbainadas. Sí, la lírica popular ha sido, es y será muy importante. En la península ibérica encontramos tres grandes movimientos líricos que se transmitían de forma oral: las jarchas, las cantigas de amigo y los villancicos. ¿Y qué son las jarchas? Las jarchas son las primeras composiciones en lengua romance encontradas en la península ibérica. ¿Y qué son las lenguas romances? Pues son idiomas que vienen del latín vulgar y que son hablados por el pueblo. La primera lengua romance en separarse del latín fue el francés en el siglo XI. En dicho siglo empezó a aparecer una literatura escrita por clérigos en este nuevo idioma. Uno de los primeros textos literarios más destacado es el Cantar de Roldán. Por otro lado, en España, la conquista de los árabes tuvo una gran influencia. Estos, al entrar, no encontraron casi oposición e invadieron la gran mayoría de España. Poco a poco, los habitantes fueron aprendiendo a hablar árabe y, a su vez, evolucionó el mozárabe, una lengua romance que combina el latín con el árabe. O sea que, gracias al mozárabe, aparecieron muchas palabras que usamos en el castellano. Volviendo a las jarchas, son poemas cortos y tradicionales en mozárabe, que se pasan de uno a otro de forma oral. Las primeras datan del siglo XI. Aparecen al final de un poema bilingüe llamado Moaxaja y son la parte más importante de este. La Moaxaja está escrita en árabe culto o en hebreo. Este poema trata de amor. Normalmente lo cuenta una mujer que está triste por la ausencia de su amado o amigo especial a otras mujeres, su madre, sus amigas o sus hermanas. Con lo fácil que es decirlo directamente. La palabra jarcha significa remate o salida en árabe. Por eso es que la última estrofa del poema está escrita en dicho idioma. Las jarchas solían ser cantadas por los cristianos que vivían en territorio dominado por los árabes. Como a los poetas judíos y hebreos les encantaban, remataban con ellas sus moaxajas. Es por esto que las jarchas son ejemplo del intercambio cultural entre cristianos, musulmanes y judíos en la península. Como hemos dicho antes, son poemas cortos en los que al final se les suma una jarcha de 3, 4 o 5 versos, normalmente octosílabos. Al principio hay varias estrofas escritas en árabe culto y la última estrofa, la jarcha, está escrita en mozárabe. En un intento de parecer aún más desesperadas, las pobres muchachas se emocionan ante la idea de poner exclamaciones e interrogaciones y usar repeticiones en sus obras. Y por si fuera poco, una de las palabras que más se repite es Habib, que significa amigo o amado. He aquí un ejemplo para que entendáis mejor los recursos estilísticos. Bueno, yo no sé hablar en mozárabe, así que voy a leer el poema pues como pueda pronunciarlo. Tanta mare, Habib, tanta mare. Enfermaron
olios nidios e dolen tan mal, que querría decir tanto amar, amado tanto amar, enfermaron mis ojos brillantes y duelen de tanto mal. En esta composición se destaca el uso de versos de arte menor y la rima sonante. En él, la mujer se dirige a su enamorado. Para enfatizar sus sentimientos, utiliza ya en la primera y segunda línea la repetición tant amare. Ya en el segundo verso se encuentra la palabra Habib, que, como hemos dicho anteriormente, es muy común en las jarchas. Gracias a esta palabra sabemos que la mujer está hablando a su enamorado. Podríamos decir que la hipérbole enfermaron olios nidios e dolen tan male es la conclusión del sentimiento amoroso. Las canciones populares castellanas se llaman villancicos porque las cantaban los villanos. Pero no es lo que pensáis. En este caso los villanos eran los habitantes de las villas, aldeas y pueblos en la Edad Media. Pero, ¿los villancicos no son las canciones típicas de la Navidad? Permitidnos deciros que mucho antes de que se les asociara con la religión, eran cantados por los villanos en las fiestas populares. Además, estos no hablaban de la religión, sino de temas amorosos, paganos, etc. Más tarde, en el siglo XVI, la Iglesia decidió promover sus propios villancicos y poco a poco se asociaron al cristianismo y la Navidad. Se podría decir que en los villancicos se contaban todos los momentos y situaciones importantes de la vida de un pueblo, canciones de trabajo, de romería, bodas, infantiles, satíricas y humorísticas, etc. Aún así, las más abundantes eran los de tema amoroso. Sí, otra vez. Según el tema predominante, se distinguen 4 tipos de villancicos: los villancicos de amigo, las alboradas, las mallas y los villancicos de siega y siembra. En los villancicos de amigo, una muchacha se quejaba por la ausencia de su amigo a otras mujeres, como en las jarchas. En las alboradas, las jóvenes cantaban al alba porque ese día podrían ver a su amado. ¿Y qué utilidad le veían a eso? En las mallas festejaban el mes de mayo y el principio de la primavera. Y en los villancicos de siega y siembra, su objetivo era hacer más amenos los trabajos en el campo. Estructura en el villancico. Los famosos poetas cultos del siglo XV que copiaron los villancicos en sus canciones probablemente también los glosaron, es decir, les añadieron una glosa o estrofa inventada por ellos que desarrollaba la idea que aparecía en el villancico. En estos poemas se utilizan versos de arte menor con rima sonante, aunque a veces puede ser consonante. La estructura métrica del villancico es cambiante y está distribuida en 3 partes. La cabeza. La cabeza es la estrofa que se recoge de la lírica popular y da nombre al villancico. Suele estar formada por una estrofa con de 1 a 4 versos. La glosa. La glosa explica el tema de la cabeza. Tiene una rima diferente para que se note el cambio de una estrofa a otra. Su último verso se llama verso de vuelta, porque repite algún o algunos versos de la estrofa anterior para anticipar la llegada del estribillo. Esta parte del poema tiene una o más estrofas y pueden ser coplas, pareados, seguidillas, etc. El estribillo. Intentando alargar el poema, en la parte del estribillo se repite la estrofa de la cabeza. Pero claro, si se han añadido versos de la cabeza al final de la glosa, no hay estribillo. Ejemplo. Perdida traigo la color, todos me dicen que lo he de amor. Viniendo de la romería encontré a mi buen amor. Pidiérame 3 besicos, luego perdí la color. Dicen a mí que lo he de amor. Perdida traigo la color, todos me dicen que lo he de amor. El contenido del villancico es el más habitual en las composiciones líricas populares, el tema amoroso. Su lenguaje también es característico de este tipo de poemas, sencillo y emotivo. Por ejemplo, pidiérame 3 besicos, y con abundancia de repeticiones. Por ejemplo,
perdida traigo la color, luego perdí la color. La métrica varía ya que podemos ver que hay versos de arte mayor y menor. La rima es consonante ya que la sílaba or coincide en algunos versos a partir de la sílaba tónica de la última palabra. En cuanto a la estructura métrica, la primera estrofa formada por 2 versos es la cabeza. La siguiente estrofa es la glosa, formada por 5 versos. Se utiliza el verso de vuelta dicen a mí que lo he de amor y después aparece el estribillo, repitiendo la cabeza. Recursos estilísticos de los villancicos. No queremos ser repetitivas, pero como en todos los anteriores poemas, en los villancicos también se utiliza un lenguaje sencillo y un tono cercano e íntimo. Y, lógicamente, para poder ser cantados y que el ritmo fuera fácil, se utilizaban repeticiones y paralelismos. Son más frecuentes las comparaciones que las metáforas. También son de mencionar los distintos símbolos que se utilizaban para suavizar asuntos delicados como el erotismo. Algunos de ellos son el agua, que simbolizaba el encuentro amoroso, el ciervo, que representaba al amado, las rosas, el color rojo o las amapolas, que se asociaban a la pasión amorosa, y las tórtolas o ruiseñores, que simbolizaban a los enamorados. De ahí vendría la palabra tortolitos. He aquí otro ejemplo de villancico. Al coger amapolas, madre, me perdí. Caras amapolas fueron para mí. La muchacha se queja de que se ha perdido por coger amapolas. Las amapolas representan el amor carnal. Por tanto, la muchacha se queja de haber perdido su cara virginidad y por haberse entregado a ese amor. Estaríamos hablando de un villancico de amigo, ya que la muchacha le cuenta sus penas, en este caso a su madre. Nos ha resultado imposible encontrar una composición en la que el hombre se lamentara. En fin. En cuanto a recursos estilísticos, el símbolo utilizado en este poema es obviamente la amapola. Esta palabra aparece tanto en el primer verso como en el tercero. Por otro lado, podemos destacar el hipérbatón de los 2 últimos versos del poema. Otros villancicos medievales son, por ejemplo, uno de los himnos navideños más antiguos es el himno de la Iglesia Latina, Veni Redemptor Gentium, que quiere decir Ven Redentor de la Tierra. Otro, Riu Riu Chiu, un villancico castellano anónimo, el cual ha sido interpretado por muchos grupos. Y Noël Nouvelet, un villancico francés de finales del siglo XV y principios del XVI. Fue traducido al inglés como Sing We Now of Christmas. Por otro lado, algunos villancicos de hoy en día son, por ejemplo, Noche de Paz, Feliz Navidad, Los peces en el río, Jingle Bells. A pesar de que han evolucionado desde sus orígenes, los villancicos siguen siendo parecidos en cuanto a recursos estilísticos. A la lírica galaico-portuguesa popular le pasó lo mismo que a la castellana. Fue recogida en cancioneros por poetas cultos muchísimos años después de haber sido compuesta y cantada por los hombres y mujeres del noroeste peninsular. A esos poemas se les llaman cantigas de amigo. Como en las jarchas y en los villancicos, en las cantigas las mujeres también se quejaban a otras mujeres de lo mucho que echaban de menos a su amado. De verdad, ¿tanto les costaba estar solas un tiempo y dejar de montar un culebrón? A veces nadie quería oír a las muchachas, y entonces éstas les contaban sus penas de amor a elementos de la naturaleza como los bosques o el mar. Muchos autores cultos escribieron cantigas de amigo que imitaban el tema y el tono de las composiciones populares. Por este motivo conocemos el nombre del autor de muchas cantigas de amigo. Vi eu mia madre andar, as barcas en o mar, e moirome de amor. Foi eu madre ver, as barcas en oler, e moirome de amor. Que querría decir, vi yo, madre mía, andar las barcas en el mar, y me muero de amor. Fui yo, madre, a ver las barcas en la playa, y me muero de amor. Como veis, esta composición habla de amor, que como hemos dicho antes, es uno de los temas que las cantigas de amigo
comparten con las jarchas y los villancicos. En este poema, como en muchas cantigas, el mar tiene gran importancia, ya que desde siempre en toda la costa gallega la sociedad marinera ha sido mayoritaria. En este poema se usa el recurso estilístico l'eixaprèn, con la frase «as barcas en o mar» y «as barcas en oler» en el segundo verso de cada estrofa. En este poema está claro que una mujer se está dirigiendo a su madre. Como hemos mencionado anteriormente, en estos poemas hay una mujer dirigiéndose a otra mujer quejándose de lo enamorada que está. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus se verrá cedo. Ondas do mar levado, se vistes meu amado, e ai Deus se verrá cedo. Se vistes meu amigo, o por que eu sospiro, e ai Deus se verrá cedo. Se vistes meu amado, por que hai gran cuidado, e ai Deus se verrá cedo. Ondas del mar de Vigo, ¿habéis visto a mi amigo? Ay Dios, ¿vendrá pronto? Ondas del mar alzado, ¿habéis visto a mi amado? Ay Dios, ¿vendrá pronto? ¿Visteis a mi amigo por el que tanto suspiro? Ay Dios, ¿vendrá pronto? ¿Visteis a mi amado por el que tengo gran cuidado? Ay Dios, ¿vendrá pronto? Martín Codax fue un trovador gallego, posiblemente de Vigo, por las continuas referencias a dicha ciudad en sus poemas, de entre mediados del siglo XIII y comienzos del siglo XIV. Apenas existen datos sobre la identidad del personaje. El corpus literario a él atribuido se limita a 7 cantigas de amigo que figuran en los cancioneros de lírica galaico-portuguesa y en el pergameno Vindel, en el que figura su nombre como autor de las composiciones. El descubrimiento de este pergameno fue fruto del azar. En 1914, el bibliógrafo Pedro Vindel lo encontró en su biblioteca, sirviendo de guarda interior un ejemplar del De Officis de Cicerón. Los poemas de Martín Codax que figuran en el pergameno son los siguientes: Ondas do mar de Vigo, Mandad ei conmigo ca ven meu amigo, Mia hermana fremosa treides comigo, Ai Deus se sabora meu amado, Cuántas sabedes amar amigo, e no sagrade Vigo, y Hai ondas que eu vin ver. Gracias al pergameno Vindel se conserva también la notación musical de estas composiciones. Se le dedicó el Día de las Letras Gallegas del año 1998 junto con Soján de Cangas y Mendino. En 1986 nace Bodegas Martín Codax y toma por nombre el del más célebre trovador gallego del que aún se conservan sus cantigas, las más antiguas del galaico-portugués con la música original, en las que se canta al amor y al mar que baña las costas gallegas. Antes de finalizar, nos gustaría poner la obra Riu Riu Chiu mencionada anteriormente. Es un villancico cuya letra y música proceden del Cancionero de Uppsala, un libro que contiene villancicos españoles de la época renacentista y que fue publicado en Venecia en 1556. Aunque es un villancico anónimo, se cree que fue escrito por Mateo Flecha el Viejo, un compositor de la Corona de Aragón. Muchos grupos han interpretado esta obra, pero la versión que os pondremos fue cantada por el grupo valenciano Capella de Ministrers. Una guarda ribera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Riu, riu, chiu, una guarda ribera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. El lobo rabioso la quiso morder, mas Dios poderoso la supo defender. Quisóla hacer que no pudiese pecar, ni aun original esta virgen no tuviera. Riu, riu, chiu, una guarda ribera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera.
Este que es nacido es el gran monarca, Cristo patriarca de carne vestido, nos redimido con sea ser chiquito, aunque era infinito, finito se hiciera. La guarda ribera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Pues que ya tenemos lo que deseamos, todos juntos vamos, presentes llevemos, todos le daremos nuestra voluntad, pues a se igualar con el hombre viniera. La guarda ribera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera, Dios guardó el lobo de nuestra cordera. Cuando yo me muera, tengo ya dispuesto en el testamento que me han de enterrar, que me han de enterrar en una bodega al pie de una cuba con un grano de uva en el paladar, en el paladar. A mí me gusta el pim, 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 de la boca empinar para pam, 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 con el pim, 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 con el pam, para pam, pam, pam.